Bienvenida a Maternidad, Amor y Drama. Este es tu espacio, tu tribu. El día de hoy vengo a compartirte una historia y abrirme contigo sobre la lactancia. Creo que todas las mamás hemos pasado por esto, creo que es un tema súper complicado, pero bueno, tenemos al final que lidiar con esto y la sociedad la verdad es que juega un papel bastante importante. Hoy quiero abrirme contigo sobre este tema, algo que tal vez aquí no había contado, pero te lo quiero compartir para poder decirte de qué vamos a hablar hoy y poderte presentar a nuestra invitada. Te cuento que yo con mis 2 hijos no pude tener lactancia porque no funcionó. Por X temas, es un tema bastante extenso que después ya te platicaré, tal vez en otro episodio, pero el tema de no poder lactar y tener que usar fórmulas me hizo la peor madre del mundo. Todo estaba en contra de esto, pero a veces no entendemos que tenemos que tomar un camino distinto para poder hacer que nuestros hijos crezcan sanos y felices. Entonces, al usar fórmulas, todas las personas me decían que eran dañinas, pero claro que esta decisión también la tomé junto con mi pediatra, que fue la que me lo recomendó. Y al final del punto es que tengo un pequeñito de 4 años, que es un niño muy sano, un niño que de verdad no le hace falta nada, corre bien, come bien, es un niño completo. Entonces, este tabú es de lo que hoy quiero hablar para poder cambiar esa mentalidad y qué mejor hacerlo de la mano de una experta. Hoy tenemos con nosotros a una amiga bastante querida, una amiga que quiero muchísimo y que la vida nos unió por nuestros pequeñitos. Y bueno, pues aquí está Jackie. Jackie es una experta en este tema y me gustaría darle la oportunidad de que se pueda presentar con ustedes. Gracias, amiga. Pues me llamo Jacqueline Franco. Yo estudié nutrición y la vida me ha llevado a meterme al tema de la ciencia de los alimentos y en particular últimamente, por los últimos casi 9 años, en temas de fórmulas infantiles, justamente. Yo soy mamá y creo que este tema de fórmula lactancia no fue tan real hasta que fui mamá. O sea, Sí, que una cosa es la parte como, teórica, ¿no? O sea, lo que lees, la parte científica, la parte regulatoria, y yo sé que igual tocamos algunos temas hoy, pero la realidad es que ya cuando eres mamá y vivirlo, o sea, directamente es una historia completamente distinta, ¿no? O sea, sí. de cómo lo vi. Y cada mamá tiene su propia historia, su propio viaje, y te hace única, ¿no? Pero sí entiendo esta parte de la controversia alrededor de lo que son fórmulas infantiles, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema que me gusta mucho platicar y a lo mejor lo platicamos desde el punto de vista justo, ¿no? De mamás. Mamá, más Y el drama. y el drama de todo Exacto. esto, este, Jackie, pues tú sabes mejor que nadie mi historia y convives muchísimo conmigo y con mis pequeñitos. Aquí hay algo que siempre causa mucho tema porque a veces es esta parte que yo te decía de solo voy a usar fórmula y otra en donde es voy a lactar, pero también voy a dar fórmula y Ujú. otra de simplemente voy a lactar, solamente va a ser leche materna. Al final siempre siento que nunca haces nada bien, ¿no? Sí, esa es la realidad. O Así te sea, vas a sentir siempre. como mamá siempre Exacto, fallamos. exacto. ¿No? O sea, creo que el decir: "Voy a ser la mamá perfecta", ni al caso, Ujú. ¿no? O sea, porque si no das leche materna, eres mala madre, no le echaste ganas, pero si lactas, o sea, ¿no? Es como de: "Qué flojera, por eso no tienes tiempo, todo el día pegada al niño, no haces nada". O Claro. sea, nunca quedas bien con nadie. No, y el tiempo también. O sea, ¿cuánto tiempo lactas? Ah, O sí, sea, es, como, pues, bueno, cada quien, ¿no? O sea, cada quien es una sí, decisión superpersonal, ¿no? Pero sí, o sea, como lo quieras ver, nunca estás bien. exactamente. Estoy de acuerdo. Eso es como te hace sentir Y el justo contexto. no nos queda nada más que vivir como con esto, porque también cuando los esposos como que, no sé, quieren intervenir o quieren opinar, la verdad es que sí te llega, o sea, sí Mm, cala y sí es como de, calla, o sea, no opines porque tú no estás aquí, ¿no? O sea, claro. te invito a que lo intentes y créeme que es horrible, porque aparte para mamás primerizas que vayan a ver esto y que todavía no llega su bebé y todavía no van por la lactancia, no quiero asustarlas, pero es un proceso doloroso, difícil, porque yo recuerdo que cuando me embaracé y me iban a dar a mi bebé era como: "Ay, pues nada, me lo voy a pegar". Es que eso es lo que, o sea, yo, sabiendo el tema.
O sea, como que tú dices: "Ah, sí, las técnicas el agarre y tal", pero no, o sea, no es algo como tan sencillo para todas. Quizá hay historias muy de éxito inmediato, pero sí, estoy de acuerdo. O sea, es algo que te tienes que preparar, tienes que conocer, tienes que entender bien cómo cambia tu cuerpo, cuándo cambia tu cuerpo, cómo se va adaptando este proceso o sea, para ti, para tu bebé. Y si no tienes esa información, no es algo de, como tú dices, ya, yo me lo pego y ya, ¿sabes? O sea, Sí. sí creo que hay muchas cosas que no se hablan abiertamente de todo este proceso. Creo que justo viene también de ahí todo este miedo por las fórmulas, ¿no? Porque Mm, creemos que la leche materna, y no creemos, sí es un hecho, que es lo mejor que le puedes dar a tu hijo, ¿no? claro. Pero desafortunadamente hay ciertas condiciones o ciertos temas que no te lo permiten, pero da mucho Ujú, miedo. Yo recuerdo que me da miedo el decirle, voy a dar fórmula y voy a tener un hijo desnutrido, mal, no va a ser lo mismo, no va a crecer igual de sano que otros niños. mm, Pero Jackie, a mí primero me gustaría preguntarte, ¿cuáles son estos niveles de calidad o estándares de calidad ujú. que deben de cumplir las fórmulas? Bueno, o sea, son estándares muy altos, muy rigurosos, son estándares internacionales. Em, bueno, o sea, es que hay que pensar cuál es el consumidor final de este producto, ¿no? Es un bebé. Y en algunos casos es una nutrición exclusiva, es todo lo que toman, ¿no? Los primeros 6 meses, pues la lactancia materna exclusiva o fórmula, pero es lo único que toman, ¿no? Entonces, los estándares de calidad para fórmulas infantiles tienen que ser lo más alto de riguroso, precisamente para cuidar la seguridad. Pero, pues, ahorita lo que decías, ¿no? Mi miedo es pensar que doy fórmula y se va a desnutrir. La realidad es que no, o sea, las fórmulas infantiles nunca van a ser iguales a la leche materna, eso ya lo sabemos. O sea, la leche materna es un espectáculo, ¿no? O sea, sabemos que cambia de hora a hora si el bebé está enfermo, si acaba de nacer, porque la primera leche es el calostro, la leche transicional, la leche madura, ya cuando el bebé tiene más de 3 meses. O sea, y la leche materna se va a adaptar a las necesidades del bebé, la producción también, o sea, todo eso es muy dinámico. Entonces, no hay manera que una fórmula infantil, por más ciencia y avances tecnológicos que tengamos hoy, y hay muchos, no va a ser nunca lo mismo. Pero sí, desde un punto de vista nutricional, deben de cumplir con las características básicas de nutrición, y digo, no básicas pues, es lo mínimo indispensable, no, sino lo que necesitan en requerimientos nutricionales, o sea, cuántos carbohidratos, cuántas proteínas, cuánta grasa, micronutrimentos, que son las vitaminas y minerales que tienen que tener. O sea, hay mucha investigación en torno a este tema, grupos de expertos internacionales que hablan, que se dedican precisamente a esto, para establecer cuáles son estos rangos, uno de seguridad, para asegurar el crecimiento saludable de un lactante, Okey. tolerancia también, porque pues tenemos que asegurar, y sobre todo la leche materna es como este parámetro de inspiración, ¿no? O sea, tenemos que estudiar la leche materna, entenderla, para entender eso cómo lo podemos traducir en una fórmula. Claro. Entonces, eso habla mucho en temas de, o sea, estos estándares, como te digo, de calidad, de seguridad, de adecuación nutricional, o sea, todo eso está muy estudiado y muy regulado. Pero sí, sí hay muchos componentes en la leche materna que, como te digo, no va a ser tan fácil, o quizá nunca lleguemos ahí, esa es la realidad, de emularlo, o sea, de ser iguales, jamás, Okey. jamás. Ujú, Tocabas un tema muy interesante, ¿no? Que es esta parte de se me fue, de los organismos internacionales. ujú, Esto a mí se me hace muy importante porque siento que es lo que respalda justo claro. todo lo que le están ofreciendo al pequeñito, a las mamás, a la salud. ¿Cuáles serían esos organismos internacionales? Mira, principalmente internacionalmente hablando, tenemos lo que es Códex Alimentarios. Y Códex Alimentarios de manera internacional tiene estos estándares, se llaman Códex Stan, ¿no? El 72, el 156 son los que normalmente cubren estos primeros productos, digamos, en los primeros
12 meses o hasta 36 meses, dependiendo cuál es el estándar que aplica para ese producto. Pero bueno, toda la evidencia que está detrás de lo que se publica y se revisa en Codex Alimentarius, este, está avalado por grupos de expertos internacionales. O sea, sí se habla la ciencia con la parte de regulación, ¿no? De regulación internacional. Y luego, digamos, eso es a nivel internacional. También está EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, en Europa en particular, tenemos FDA en Estados Unidos, ¿no? Entonces, también cada región tiene como sus agencias sanitarias y regulatorias, en donde puede haber algunas diferencias dependiendo justo como algunas necesidades propias de la geografía, pero en general, Codex Alimentarius yo diría que es el estándar internacional más importante, el que normalmente rige las normas ya específicas de cada país. Entonces, digamos, yo en mi ambiente laboral, pues me dedico más al tema de Latinoamérica, entonces sí tenemos como una visibilidad más como de qué está pasando en la región de Latam, México, cómo cambian las regulaciones, si se revisa una norma internacional, cómo ciertos países van a ir adaptando esto para sus normas locales, o si en algunos casos hay normas locales y normas internacionales que entran en conjunto y y bueno, estas normativas hablan entre sí, ¿no? O sea, eso habla que hay una consistencia también de lo internacional y local para asegurar precisamente que sea consistente en todo el mundo. Okey. Hay otra preocupación que muchas mamás que he platicado con ellas, tanto en la escuela como en otros lugares, siempre es como esta parte de, bueno, y si mi hijo tiene reflujo, y bueno, y si mi Mm, hijo esto, y es que si mi hijo tiene tal condición, ¿no? Siempre es mucho ujú, este miedo de qué tal y la fórmula no le cae bien, si le hace daño, si esto lo empeora, claro. pero digo, yo sé, ¿no? Y también porque lo he visto en el mercado, no soy tan experta, pero he notado que hay muchos tipos de fórmulas para ciertas condiciones en los niños, ¿no? Sí. Ujú. Sobre esto, ¿tú qué nos podrías compartir, no? Sobre todo para que las mamás que nos están viendo, que nos están escuchando, estén como seguras de que sí se piensa también en las condiciones que puede desarrollar un niño. Claro, claro. Bueno, y también, puedo separar un poco este tema en lo que es un niño sano y un niño con alguna condición en particular, ¿no? O sea, y digamos, pensando en toda la oferta de diferentes fórmulas infantiles que existen, te puedo decir que podemos empezar desde lo que es el prematuro, ¿no? El bebé que nace antes de las 40 semanas, bueno, 40 semanas es a término y antes hay diferentes categorías de prematurez. Pero, digamos, en este caso, pues, son bebés que nacen antes De de ter término, necesitan un aporte nutricional muy específico, mucho más allá, o sea, le tenemos que hacer un catch up, o sea, recuperar lo que el bebé no tuvo en útero de su mamá, ¿no? Entonces, hay características muy especiales para fórmulas para prematuros. Y digamos, si lo comparamos con una fórmula de rutina, que normalmente son las fórmulas con las que normal un niño sano empieza y continúa normalmente, sí hay diferencias entre los parámetros nutricionales que vamos a poner en una fórmula para un prematuro que para un niño sano nacido a término, ¿no? Entonces, eso hablando desde, o sea, ciertas condiciones. También, por ejemplo, hay condiciones como lo que es la alergia a la proteína de leche de vaca, Ujú. que cada vez es más sonado, y yo te puedo platicar mi experiencia con la alergia a la proteína de leche de Sí. vaca, si quieres llegamos ahí, pero, pues los bebés no toleran una proteína intacta, digamos, piensen que la proteína es una cadena de aminoácidos, bueno, muchas cadenas de aminoácidos que está, pues, como parece como un tipo estambre, ¿no? Entonces, eso es una proteína intacta. El proceso de digestión o de nutrición lo que hace es que el cuerpo va a ir como simplificando esta cadena tipo estambre Okey. para hacerlo como más sencilla, para que llegue a su forma más simple, que son los aminoácidos, Ujú. y se puedan absorber. Pero hay bebés que tienden a tener un sistema inmune mucho más, digamos, ¿cómo lo podría poner? ¿Activo quizá? O sea, como Ujú. de alguna manera de manera reactiva, el cuerpo, pues, puede no reaccionar de manera correcta a este proceso de digestión Okey. y, inmunológicamente hablando, pues, genera esto lo que es una alergia, ¿no? O sea, Sí.
este es un tema en particular muy médico, ¿no? Y en algunos casos, pues, se tiene que llevar un manejo nutricional muy particular. Puede ser lactancia, que fue mi caso, pero, ahorita si quieres te platico todo ese drama. Sí, Pero por otro lado, también hay fórmulas especiales, como las fórmulas extensamente hidrolizadas, okey, que nos ayudan, y cuando digo extensamente hidrolizada, es que es este proceso de simplificación, ¿no? O sea, como de llegar a tener como proteínas, pedacitos de proteínas más pequeños, okey, que ayude al cuerpo a no como sobrereaccionar sí, ante la proteína. Y también hay otros casos donde puede haber alergias muy severas, pueden ser alergias de proteína de leche vaca más severas o algún tipo de condición en particular donde, pues, el bebé no hay manera de que digiera una proteína completa, ¿no? Una proteína intacta. Entonces, existen fórmulas de aminoácidos también. Em, Hay fórmulas parcialmente hidrolizadas donde no necesitas tener todo este proceso de simplificación tan amplio y, por ejemplo, es como digamos, mantienen una parte proteína intacta y una parte de hidrólisis como para ayudar al cuerpo a digerir un poquito mejor esta proteína. Y okey, puede no ser necesariamente relacionado a alguna patología, o sea, no algo médico, pero hay algo que pasa con los lactantes que, bueno, o sea, sí nacemos, pero nacemos de alguna manera con un sistema inmaduro, ¿no? De okey, diferentes órganos. Entonces puede pasar, ahorita que hablabas del reflujo, hay algo que se llama reflujo fisiológico, ujú, que es cuando el bebé, pues a lo mejor todavía no ha madurado este esfínter, esta como puertita que tenemos para evitar que se regrese el contenido gástrico. Y estoy segura que hay muchas mamás que tienen a sus bebés, les hacen así y, o sea, bueno, pues sale toda la leche, vómito, ¿no? O sea, toda la leche, fórmula, lactancia, todo. O sea, no quiere decir que el bebé tenga algo mal. O sea, en realidad, pues estamos hablando de que es un niño sano, pero inmaduro, ¿no? Pero bueno, en algunos casos hay niños que tienden a, o sea, a ser muy sensibles a este proceso de maduración. ujú, Bueno, hay fórmulas, por ejemplo, que se les agrega almidón de arroz pregelatinizado, okey. que, bueno, No, 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 sí, justo ahí te quería hacer sí, sí, sí. como un paréntesis. Era lo que quería llegar a la siguiente pregunta, Ajá, porque, por ejemplo, Mauro, mi bebé más pequeñito, que ya todas conocen, justo es de arroz, ajá. ¿no? O sea, es ese tema y también fue por parte del reflujo y así. Sí, en ese caso, por ejemplo, hay fórmulas con arroz pregelatinizado de arroz, Ujú, que lo que hacen es que agregan este ingrediente y cuando toca el ácido gástrico se hace como una gelatina, lo que okey, hace que evite, o sea, en el biberón o, digamos, la fórmula preparada, pues es líquida, pero en el estómago se vuelve un poquito más viscosa, que eso evita que haya ese reflujo, ¿no? Entonces, okey, ese es un tipo de fórmula, pero también existen las fórmulas de arroz, ujú, en donde, que es como la que toma Mauro. ujú, Son de origen vegetal, no contienen lactosa, entonces son hidrolizadas, entonces tienen otro tipo de composición que son, digamos, son diferentes a las fórmulas comunes de rutina, pero, pues, también hay una necesidad, a lo mejor, de que puede llegar a ser sensible a algún componente, a la lactosa o algo, ¿no? Y la fórmula de arroz la probó y le cayó bien. exacto. Entonces, también, ¿no? O sea, como que hay diferentes, fórmulas, oferta en el mercado de diferentes. Lo que siempre es importante es ir con el consejo del médico. O sea, tu Claro. médico te tiene que decir cuál es la fórmula para tu bebé, porque, bueno, o sea, el médico sabe cuál es la historia clínica de tu bebé y sabe por qué te está recomendando lo que te está recomendando. No es tanto como que la mamá o el cuidador va y escoge una fórmula porque Justo. ¿no? O sea, siempre tiene que ir acompañado del consejo médico. Creo que esto que acabas de mencionar de no ir a la farmacia es como cuando Sí. nosotros nos automedicamos, Claro. ¿no? Y aquí estás hablando de un pequeñito que justo tiene esta parte de la inmadurez, que viene al mundo y de por sí ya viene con un buen de estrés, como para que tú le metas más estrés, así no le pasará algo Claro. mal por la fórmula, Ujú, ¿no? ujú. Porque sí me ha tocado, la verdad es que sí he conocido personas que si no encuentran tal vez también la fórmula que les dijo el pediatra, porque la descontinuaron, porque se agotó, por lo que sea, hacen como una lectura de la etiqueta y Sí. buscan como la más parecida,
pero, pues, nada te cuesta tomarle una foto y decirle a tu pediatra: Claro, "Oye, o sea, ahí estas, ¿alguna de estas sí. me puede O funcionar?". el mismo pediatra sabe, ¿no? Sabe qué otras opciones hay. O sea, y la realidad es que también entre marcas, o sea, puede ser el mismo tipo de composición, ¿no? O sea, como ahorita que te decía, extensamente hidrolizada, y hay marcas de diferentes, y solo es una la que le cae bien. Ujú. O sea, igual es, si no encuentro el nombre que me recomendaste, ¿cuál otra? Bueno, intenta tal, ¿no? O le di tal y no le cayó tan bien. Bueno, a ver, intenta esta otra, ¿no? O sea, pero siempre tiene que venir del pediatra, porque la realidad sí diría que es un error, porque Claro, esta parte de automedicación, pues es lo mismo, ¿no? O sea, tú eh, no puedes tener ese contexto clínico, salvo que tú seas pediatra, ¿no? O sea, sí. incluso yo creo que a veces ni eso, ¿no? Pero sí es importante siempre pues, el pediatra. El tu pediatra tiene que ser tu mano derecha en todo este proceso. Sí, y no aventurarte con algo que a simple oído es como de: "Ay, solo es leche", ¿no? Ajá, No claro. aventurarte a esto porque, justo, lo repito, son muy pequeñitos y no sabemos cómo, ¿no? Por algo también es esta parte de solamente leche, Ujú, exclusivamente eso durante justo lo que tú decías, los primeros 6 meses, y como que tú llegar y decir: "Ah, pues, esta fórmula". Y también hay otro tema, que esto sí me gustaría decírtelo a ti directamente, y es que no le hagas caso a las redes sociales, ni a ningún influencer, ni a nadie, porque de repente es como de, esta fórmula la trajo de Estados Unidos, que es buenísima, pero no sabes qué condición tiene su hijo y no sabes cómo le va a caer al tuyo. Entonces, claro, tampoco caer en esto de, es que esta lata es más bonita que la otra y se ve más cara. sí. Y a veces también justo caemos en eso de, mientras más caro, es de mejor calidad. Y lo que tú acabas de decir, no importa si es igual, pero con que sea de otra marca, puede ser que no sea para mi bebé. Ujú. Sí, y también difiere mucho, digamos, entre marcas, ingredientes diferenciadores, porque eso sí es un punto que, por ejemplo, la regulación internacional pone algunos componentes como ay, olvidé la palabra. Bueno, o sea, que no son necesarios, no, Ah, no, okey. que son opcionales, Ah, bien. ¿no? Pero si los agregas, pues tienes que agregar y cumplir con ciertas condiciones, ¿no? Pero no Okey. necesariamente son obligatorios. Hay una parte de marco obligatorio y otro que no. Entonces, pues también en este marco no obligatorio, juega mucho con los avances tecnológicos y científicos que hay. Pues estudiando la leche materna encontramos muchos componentes, hay prebióticos, probióticos, MFGM, 1000 cosas, ¿no? O sea, hay muchos ingredientes diferenciadores y eso puede hacer también la diferencia entre marcas, ¿no? O sea, Okey, pero si hablamos de lo que es la nutrición básica, todas deben de cumplir con lo mismo. okey. Ahorita comentaste lo de los probióticos y prebióticos. Ujú, ¿Nos podrías o les podrías explicar a la audiencia cuál es la diferencia entre uno y otro? claro. Bueno, a ver, un probiótico es un microorganismo vivo. Puede ser bacteria, pueden ser levaduras, o sea, eso es algo diferente, ¿no? O sea, temas técnicos científicos. Sí. Pero es un microorganismo vivo que en condiciones específicas y en cantidades específicas tienen un beneficio en el cuerpo del huésped, ¿no? Okey. En este caso, pues un bebé. Tiene que ser probado clínicamente porque, digo, hablando ya de alimentos que todos consumimos, por los alimentos lácteos fermentados, ¿no? Que tienen bacterias buenas y pues, sí, pero cuando hablamos de probióticos, tienen que tener una cantidad, bueno, no clínicamente, en algunos casos sí, pero la eficacia tiene que ser probada. Okey. Y tiene que resistir todo este proceso de digestión también, o sea, como te digo, tenemos ácido gástrico, ahí se deshace todo, porque justo lo que queremos es digerir, ¿no? Claro. Y tal. Entonces, los probióticos también tienen que ser resistentes para esto, ¿no? Y tienen un beneficio finalmente para la salud digestiva, bueno, dependiendo de la cepa de probiótico, Okey. salud digestiva en general, ¿no? O sea, como más bifidobacterias, que son generalmente las conocidas como las bacterias buenas, pero sobre todo buscar un equilibrio en la microbiota intestinal. Entonces, esos son los probióticos. Los prebióticos Ujú. son sustancias que han sido probadas con un efecto trófico, o sea, digamos, o que estimulante para que los probióticos o sea, se mantengan viables. Okey. Entonces, hay un concepto que se llama simbióticos también, porque es los 2 juntos, Sí.
porque es una simbiosis. Pero todo al final, de una parte, los prebióticos normalmente son fibras, y digo normalmente porque no necesariamente son solo fibras, pero digamos son fibras diferentes, que tienen diferentes efectos, se fermentan en el intestino y ese proceso de fermentación lo que hace es que genera un ambiente adecuado para que los probióticos Sí. se mantengan viables. Entonces, es un juego, digamos, entre 2 componentes que pueden estar juntos o no, o separados, o solo uno o solo otro, para tener un cierto efecto benéfico. Okey, perfecto. Sonó muy Muy técnico. complejo. Muy complejo, Suena muy pero técnico, pero digamos, tú estás pensado a que ayudemos a que este proceso de maduración intestinal del bebé se dé, ¿no? Y el beneficio tangible de una maduración intestinal es que el bebé va a ir también entrenando su sistema inmune. Lo fabuloso de lo que es el sistema digestivo es que de alguna manera también es parte del sistema inmune. Entonces, si maduramos el sistema digestivo, también apoyamos todo este proceso de inmunidad. okey. Entonces, también es por eso que te digo, son ingredientes opcionales, pero también hay mucha ciencia detrás de las diferentes tipos de prebióticos, probióticos, o sea, mucha ciencia que va avanzando, ¿no? Entonces, Okey. es muy interesante, la verdad. La verdad es que sí, esta mujer cada vez me sorprende más. Justo sí es muy complejo, o sea, yo siento que podríamos hacer 1000 videos, Hay muchos muchos episodios. temas sobre esto, Sí, porque claro. sale muchísimo, pero ahorita quiero jugar contigo algo que se llama verdad o mito, con todo lo que me estás diciendo. Okey. Yo suelo leer muy pocas veces las etiquetas de los productos, pero todos los que tienen que ver con mis hijos, Sí claro que sí las leo. sí las lees. Ujú. Una es las fórmulas, por lo general, de chiquitos, ¿no? De 1 a 6 meses, te dicen que la fórmula solo dura 1 hora preparada, Ajá. y si no tienes que hacer otra. Pero hay muchas mamás que de repente se les pasa la hora y vives como esto de si se la doy y algo le pasa, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿solo pierde el efecto de algo? O sea, ¿sí se echa a perder y así de tírala, por favor? Pues mira, o sea, regresamos un poco al punto de quién consume este producto. Es un bebé, ¿no? Y entre más chiquitos, pues bueno, o sea, sabemos que, o sea, como mamás nos da miedo que el chupón se le cayó y ya se ensució, ya sabes, o sea, ahora el proceso de esterilizar biberones, si es el caso de usarlos, ¿no? O lo que sea. Imagínate eso cuando tú lo piensas, o sea, nosotros como adultos, o si dejas un alimento fuera de refrigeración, digo, Claro. o sea, somos adultos y a veces dices: "Ah", ¿no? Sí. O sea, no Le importa. quito este pedacito de mo. Digo, eso no es correcto, no vayan a hacerlo, por favor. Sí, Pero, pero bueno, o sea, digo, somos adultos, pero estamos hablando de bebés. Entonces, hay un tema súper importante de seguridad. Ya, digo, finalmente es un alimento, ya lo reconstituyes con agua y, o sea, por eso hay instrucciones de, o sea, tanto de preparación como de cuánto tiempo dejar y en qué condiciones dejarlo ya preparado, ¿no? Y yo lo ujú. que les diría es que, pues, bueno, cada fórmula es diferente en su composición, pero o sea, en general, son las mismas recomendaciones, ¿no? Y hay que seguirlas. Yo les diría eso desde un punto de vista microbiológico, por ejemplo, es seguridad, ¿no? No queremos que algo le vaya a hacer daño al bebé y hay que tener mucha precaución con los bebés. Entonces, en ese sentido, yo les diría, sigan las condiciones y las instrucciones. Si dudan, pregúntenle al pediatra, pero en general, pues las instrucciones hay Sí. que seguirlas. Es que justo también, por ejemplo, pasa algo, yo aquí quemando a gente, pero no voy a decir sus nombres, tranquilas, amigas. No, o sea, yo tengo entendido, ¿no? Justo lo que decías, que como que hasta los 6 meses no pueden tomar ni agüita ni té, No, nada, ajá, ¿no? nada. Ujú. Pero yo he visto así como que preparan la fórmula, pero primero echan el polvo, ¿va? Vaya, la fórmula, y Ajá, luego echan el agua, ajá. ¿no? Entonces, para mí es como, creo que esto no es muy seguro porque si tiene más agua, o Claro, sea, imagino que sí ha de traer una consecuencia, porque justo es esta parte de, creo que ya no son las cantidades adecuadas para que esto funcione como esperamos. claro. Sí, sí, o sea, estás en lo cierto. En realidad, también, o sea, primero es el agua y luego es el polvo, Ujú. se agrega el polvo. Uno, porque
la forma en la que se reconstituye la fórmula es, o sea, está probado así para que no haya grumos, para que, o sea, no se concentre en una parte, o sea, para que sea muy homogénea esta mezcla, ¿no? Pero además, bien lo dijiste, ¿no? O sea, si no le calculas bien la cantidad de agua, o sea, las instrucciones que ponemos en las etiquetas están muy pensadas para, o sea, esa fórmula, esa cucharilla que viene incluida, eso es importante. Las cucharillas son por producto. O sea, la cucharilla que viene en tu producto es la que hay que usar. No hay que usar otra porque justo están probadas para preparar la cantidad de gramos que vienen en las etiquetas y hay que seguirlas. ¿Por qué? Porque eso está, uno es pensado para la parte nutricional. O sea, si tú dices que va a tener, voy a inventar números así Sí, random, sí, ¿no? sí. Pero, o sea, si tú dices, va a tener 3 gramos de proteína por onza fluida, creo que es mucho, pero por decir, ¿no? Pero es acorde a instrucciones de preparación. Si tú le pones más polvo y menos agua, no, o sea, le vas a poner más proteína y además va a ser más concentrada y normalmente hay algo que se llama osmolalidad en las fórmulas, que eso, o sea, digo, es para nosotros los que nos dedicamos a esto, pero básicamente imagínense que si preparan un chocomilk con 8 o 10 cucharadas de polvo en un poquito de leche, te va a caer súper pesado, Sí, sí, ¿estás de sí. acuerdo? O sea, es que eso es está súper concentrado. Entonces, eso puede llegar a pasar con las fórmulas si no las preparas bien, o al revés, las puedes diluir. Okey, Entonces, no, o sea, puede tener más agua que polvo y no le estás dando realmente la cantidad de nutrientes que debería por onza fluida. okey. Entonces, a ver, o sea, hay que hacerlo lo más cercano a esas instrucciones, tampoco se me estresen y, o sea, no. Sí, dice al ras comprimido, al ras sin comprimir, o si no dice al ras, o sea, lo que diga la fórmula es porque eso es lo que te está prometiendo que le va a dar esa cantidad de nutrientes en una onza que prepares. Claro. Entonces, sí, o sea, sigan las instrucciones. Sí. Al agua No hay primero, por otra. favor. Al agua, El agua primero y el luego agua, el el polvo. polvo y luego el polvo, por favor. Sí, Para eso, no. justo. Y es que, o sea, no, de veras que yo no sé en qué mundo vivo, pero cada caso que se me presenta, hay veces que a los bebés no les gustan las fórmulas, y si tú eres Ah, esa mamá, sí. no lo hagas. Entonces, es esta parte de, ¿y si le echo tantito chocomil? Que justo No, ahorita que lo mencionaste, no, por favor. y sobre todo las abuelitas que a veces, perdón, abuelitas, no quiero irme hacia los extremos, pero es esta parte, ay, de ignorancia, vamos a ponerlo así, Ujú, de, pues si le echamos tantito igual le gusta. ujú. No, o sea, creo que prohibidísimo, ni miel, No, miel antes no, del año, o jamás, en ninguna sea, circunstancia. Sí, porque a veces es como, ay, pero igual y así la acepta, y ya si no, pues ya le decimos al doctor o ya buscamos otra, sí, sí. ¿no? A veces creo que buscamos opciones en nuestra desesperación, Claro, bueno, eso también se entiende, que no, totalmente. ¿no? O sea, justo lo que dices, o le preguntas a tu pediatra o estás bien seguro de lo que estás haciendo, porque Sí, no creo que sea lo ideal, ¿no? sí, Jackie, ahora, cuando ya compré mi fórmula, ¿no? ¿Cómo la tengo que guardar? tal cual, o sea, con su tapa. Ujú. Y normalmente, o sea, suena muy sencillo, ¿no? Con la tapa, pero literalmente sí. O sea, cuando tú abres ya la lata y estás rompiendo como esta barrera del empaque, o sea, bueno, se asume que obviamente la fórmula infantil la vas a consumir, relativamente rápida, ¿no? O sea, no sé cuánto te dura una lata de la fórmula que tú Mm, usas, pero, o por sea, ejemplo, a mí con Mauro una lata de leche me dura 3 días. ya, o sea, no va a estar abierta meses, No, ¿no? Entonces, sí hay también indicaciones en la etiqueta para decir, pues, una vez abierta, tal, ¿no? O sea, en lugares que sean secos, donde no haya mucha humedad, porque al final, pues, también, o sea, el polvo se llega a hidratar si hay humedad en el ambiente. mm, Pero bueno, todo esto está muy controlado con el empaque también. Pero yo les diría, no metan cosas al polvo. O sea, la cucharilla que puedan encontrar directamente adentro del producto, sáquenla con mucho cuidado y con mucha limpieza y manténgala siempre limpia. No, o sea, vaya, si van a preparar el producto, pues que la cucharilla no esté húmeda ni demás, pero tapado el producto y no vas a tener el producto realmente, o sea, un mes abierto, ¿no? O claro. sea, se va a consumir relativamente rápido. Y si no, pues ya también siguiendo las recomendaciones del producto, si ya no las cumple, pues ya esa fórmula ya no se debe de consumir. Okey, perfecto. Jackie, antes de terminar, yo no me quiero quedar con la duda.
y quiero que sí nos platiques A ver. de tu experiencia. Ay, ay, ay. Sí, 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 sí. Bueno, les platico. A ver, solo tengo una hija, Oli, ya la conoces. Sí, Cuando nació el proceso de lactancia, pues bueno, como les dije al principio, no fue así como de, ay, ya la pegué y ya, o sea, se dio, no. O sea, aún con conocimiento, sí me costó el tema del agarre y tal. Sí, al principio, pues te molesta un poco porque pues no estás acostumbrado a este proceso, o sea, tu cuerpo se tiene que adaptar y demás. Pero bueno, en general creo que tuvimos como 2 meses muy a gusto en temas de lactancia, conociéndonos, que es cuántas veces come al día, de a libre demanda, todo esto. sí. Todo muy bien. Bueno, debo agregar el contexto de que estábamos en pandemia. Entonces, yo estuve en mi casa todo este tiempo y creo que eso fomentó mucho mi tranquilidad ante tanta cosa que me generaba tanta ansiedad, ¿no? Pero bueno, Okey. 2 meses, todo muy bien, y un día empezamos a notar que la popó de Oli, ¿puedo decir? Sí, 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 Así tal adelante. cual, la popó de Oli como que, tenía un olor no, o sea, digo, pues, es No popó, agradable. pero, como raro, ¿sabes? Entonces, como que nos empezó a preocupar, entonces ya la pediatra nos mandó a hacer estudios de coprológico y además para checar, y entonces encontraron un poco de sangre en su popó Okey, y un poco de moco, y entonces, bueno, pues puede haber sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca con esto. No tenía otros síntomas como puede también, ¿cómo se dice? O sea, presentarse como rash, ¿no? O sea, pueden salirle ronchitas, puede haber mucho vómito, okey. no reflujo fisiológico normal, o sea, vómito, vómito, puede haber diferentes como síntomas. Oli no fue el caso, pero pues, o sea, tenía sangre en sus popós, en sus heces. Entonces, pues fue así como, bueno, vamos a eliminar todos los productos lácteos de tu alimentación. Bueno, obvio, si quieres tú seguir con lactancia, porque ahí es Ahí viene el sacrificio de madre. exacto. O sea, si tú quieres seguir con la lactancia, bueno, entonces vamos a hacer algo que se llama dieta de eliminación, que es básicamente eliminar todo lo que pueda contener lácteos, o sea, leche como producto, proteína láctea. O sea, no te imaginas la cantidad de productos en el mercado, o sea, aderezos que pueden Okey, tener proteína láctea y tú, o sea, ni te imaginas que ahí está, pero ahí está. okey. Entonces, el tema de leer etiquetas entra, o sea, sí es, Sí, o sea, a ver qué voy a consumir, ¿no? Pero entonces sí empieza un trabajo en donde, bueno, a mí me encanta tomar café con leche, a mí me encanta comerme unas quesadillas, o sea, yo no puedo vivir sin queso, sin yogurt, o sea, dije, híjole, o sea, bueno, entonces ahí empieza el tema del lo voy a hacer, sí. pero para mí fue súper difícil, o sea, sí les puedo decir que el queso vegano, o sea, en mi vida lo vuelvo a comer, pero en su momento es como, quiero una quesadilla, ya sabes, o sea, algo que medio sepa, pero bueno, cada quien, ¿no? El punto es que, estuvimos así un tiempo, unos meses, y cuando ya era como, digamos, antes de que Oli empezara la alimentación complementaria, viendo como sus síntomas fue, bueno, hagamos una prueba y tú empieza a incorporar otra vez la proteína de leche a tu dieta, ¿no? Y Oli empezó a tener otra vez síntomas, entonces fue, todavía no, o sea, tenemos que asegurar que el sistema inmune de tu hija, o sea, se vaya educando un poco, pues tiene que madurar también. Claro. Y probemos otra vez en unos meses. Bueno, otra vez. Ya, Oli ya estaba en alimentación complementaria y la leche de vaca así fluida no se incorpora antes del año de edad, por favor. Pero hay otros componentes, por ejemplo, yogurt, que sí se puede antes del año. Para mí era el sueño que comía yogurt, porque soy súper pro de estos productos, pero, y por todo el beneficio digestivo y demás, pero pues decía, no, 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 o sea, tenemos que asegurar que empiece a comer estos productos cuando sea el momento, ¿no? Sí. Entonces hay algo que se llama escalera de la leche, justamente, que es como ir con el pediatra, obviamente, siempre de la mano del pediatra, viendo en qué momento ya estamos listos como para ir poniendo o exponiéndola con proteína de leche de vaca. Empiezas con, por ejemplo, lo horneado, porque la proteína está, pues, de alguna manera no en su punto más activo, por Okey. decirlo así, está desnaturalizada, entonces empiezas a incorporarlo así como de alguna manera para ir entrenando al cuerpo para que diga, esto es la proteína de leche, Okey. ¿no? O sea, como que tienes que generar tolerancia oral, así se Poco a llama. poco.
Y entonces empezamos con este proceso y la verdad es que ya llegó un momento en el que, o sea, sí tuvimos que bajarnos de la escalera, literal, eso es como si se imaginan que es una escalera con así, ¿no? O sea, vas subiendo y vas diciendo, ahora voy, ahora con la proteína tal, ¿no? Y voy con este con jocoque o tal, entre, de más horneado, digamos, a más fresco. Y ya en este proceso, pues, pasan varias semanas en las que estás con uno, entonces estás como entrenando al sistema inmune a reconocer esto, ¿no? O sea, al final tenemos que hacer que esa alergia ¿cómo se dice? Se supere, Okey. ¿no? Y, pues, ya, en nuestro caso, pues, ya, o sea, realmente Oli, digamos, el momento más feliz de mi vida no es cierto. Bueno, uno de los más felices fue cuando ya pudo tengo una foto de ella toda embarrada de yogurt. Okey. Yo dije: "Ya lo logramos", ¿no? O sea, pero fue más o menos como a los 11 meses, un poquito antes del año. Pero sí fue un proceso de los 2 meses hasta cuando ya terminamos todo este proceso, yo continué con la lactancia. Todo este tiempo no pude consumir nada de lácteos, como les digo, o sea, para mí fue de verdad un sacrificio. 1 año, O sea, fue casi sí. prácticamente. Pero la verdad, para mí, mi decisión fue, bueno, la leche materna te va a proveer componentes únicos y lo voy a hacer porque esto para mí es mi prioridad y la parte de inmunidad y COVID, Claro. muchas cosas. Entonces yo dije, tengo que hacer esto por mi hija, ¿no? Y digo, bueno, pues ya algún día me comeré unas quesadillas, o sea, pero sí, o sea, para mí fue muy difícil y hay mamás que no, o sea, no, o sea, empiezas a mezclar digamos, el cuadro alérgico de tu hijo con tu dieta, y hay bebés que son supersensibles, súper, súper, súper a la o sea, y pueden tener síntomas muy muy severos. Sí, claro. Entonces, oye, no puedes tener, o sea, si quieres, tienes que ser muy estricta, y si no, hay fórmulas especiales, como te decía, y extensamente hidrolizadas o de aminoácidos, dependiendo del cuadro, que, pues, digo, pues, es fórmula, digo, pero o sea, no te tienes que sentir mal si no quieres. Pero, o sea, al final es una decisión muy personal. Lo que sí es importante es saber que hay opciones, existen opciones. Claro, y todas con sus consecuencias, con sus pros y otros no, ¿no? O sea, por ejemplo, tú decías ahorita esta parte de, bueno, pude amamantar, pude hacer como también este apego con mi hija, todo esto, pero tuve que hacer un sacrificio Claro. para que esto funcionara, Ujú. ¿no? Pero también viene la parte de las fórmulas, porque a veces las fórmulas, en lo que le das a la correcta para que tu Sí, hijo la también acepte, es un proceso. Ujú. es un calvario, o sea, es un caos. Yo con Memo lo viví, de que te juro que si probamos 8 fórmulas, Sí, es algo o súper común también. sea, fue terrible, porque Ujú, aparte Memo empezó a tolerar, digamos, la leche, ¿no? Ya, vaya, el producto tal cual, a los 3 años, 3 años, 3 meses. ujú, O sea, fueron 3 años de que de repente una fórmula le caía bien, y llegaba un punto donde ya no le caía bien. ujú. Entonces, otra vez ponte en la búsqueda Sí, y era terrible porque era, o fiebre porque se sentía mal de que le dolía el estómago, diarrea, vómitos, reacciones alérgicas, ¿no? Y también venía así como de, o sea, esta presión de mamá que yo tenía de, me tengo que apurar a conseguir la que sí, la que me dijeron, justo ¿no? porque Ujú. entonces come, pero todo sale mal. ¿Por qué vomita? ¿Porque se me deshidrata? ¿Porque tengo que estar todo el tiempo en el pediatra? Ujú. Ni siquiera podía hacer mis actividades porque No, se o sea, tomaba la fórmula y yo viéndolo así estabas como de viendo cómo reaccionaba, ajá, claro. ¿no? Y Sí. tantito veía que como que hipo y para mí era como de, no, Ajá. o sea, aquí algo está muy mal, ¿sabes? Ujú, Pero ujú. también lo que decíamos al inicio del video, nunca lo vamos a hacer bien para nadie. Creo que lo único que tenemos que ser es ser muy empáticas con nosotras, Claro, manejarnos con totalmente. mucha paciencia. Y lo vuelvo a repetir en este episodio, ya sé que siempre te lo digo, pero cada mamá hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y a Totalmente. veces damos más de lo que nuestros hijos necesitan o de lo que nosotras mismas necesitamos, Ujú. ¿no? Pero sí considero que darle gusto a alguien afuera de tu maternidad no No, se puede. Y no. no tenemos que Y no pensar en eso. tenemos que claro, claro, claro. Y aquí entra el tema de la salud mental. O Claro. sea, a mí me gusta mucho algo que una vez en el trabajo nos dijeron, o sea, es importante que ustedes estén bien para estar bien
en el contexto de laboral, familiar, personal, lo que quieras. Claro. Y es como, esto del avión, ¿no? O sea, de la máscara de oxígeno te la pones tú primero y luego ayudas al otro, Ujú. ¿no? Ayudas a tu hijo. No es al revés, o sea, no tienes que desvivirte. Bueno, Claro. controversial, ¿no? Pero Controversial, pero pero hasta pues claro, o sea, pero o sea, tú tienes que estar bien, y si eso te da y si fórmula te da paz, hazlo. Si lactancia materna te da paz, hazlo. O sea, digo, mientras sean opciones seguras, y también ya. si no puedes, no te agobies, porque justo lo que Claro. decía Jackie, hay opciones, o sea, tampoco es como que ya tu hijo ahí se va a quedar sin nada de alimentos, sin atención médica, sin salud, pues no, o sea, Claro. hay opciones y también nosotras tenemos que aprender a aceptar que a veces no todo se puede. Y si la lactancia es eso, está bien, pero podemos vivir con eso y justo como lo acabas de decir, la salud mental y también buscar ayuda, Ujú. ¿no? Porque sí se vuelve muy complicado este señalamiento, Claro. ¿no? Y que siempre seas juzgada porque, no, o sea, tu hijo no va a crecer bien. Como mujer estás obligada a lactar, o sea, porque para eso son las mamás, ¿sabes? O sea, Ujú. todo esto que, ay, te digo, es un Sí, tema es un súper tema complejo. complejo y extenso y mil escenarios, pero estoy de acuerdo, o sea, no te hace mala mamá. Creo que mientras tú estés bien y te dé paz lo que decidiste hacer, Claro, es importante para tú estar bien, para que tu bebé esté bien. justo, es todo, ¿no? Lo que importa. O sea, que ahora sí que, perdón, papás, pero Ah, que bebé y mamá, claro. ¿no? En este tema que es muy íntimo, vamos a decirlo entre Sí. ellos, Ujú. fluya de la mejor manera para ambos, Claro, sin pensar en nada más, exacto. ¿no? Punto. Sí, Bueno, totalmente. pues, Jackie, ya estamos por finalizar. La verdad es que me sorprendes bastante cada vez. Como Ay. amiga, como profesional, como todo, de Ujú. verdad no sabes lo orgullosa que estoy de ser tu Ay, amiga. gracias, amiga. Nunca había tenido la oportunidad de hablarlo como tan profundo, Ajá. ¿no? Sí, sí, es verdad. Sabía de tu trabajo, sabía lo que hacías y siempre te me has hecho una mujer bastante inteligente, ¿no? Bastante profesional porque sé cómo te manejas en tu trabajo, ¿no? Y que siempre andas corriendo. Ay, sí, también, literal. Pero no sabes el contenido que nos has dado, Ay. esta aportación de valor que es lo que estamos buscando en este espacio. Eh, pero sí me gustaría saber si quisieras compartirle algo a las mamás de allá afuera para cerrar este tema de Mm. las fórmulas. Creo que iría, o sea, reforzar este tema de estar bien, ¿no? De la salud mental. Creo que es muy importante reconocer, si tú estás bien, alrededor de ti van a estar bien, ¿no? O sea, y tu bebé, o sea, es una conexión indescriptible la que tienes con tu bebé y tu bebé siente si no estás al 100, ¿no? O sea, Claro, entonces creo que lo que decía, ¿no? Hagan lo que les dé paz, con lo que estén seguras, muy informadas, eso sí, creo que eso es clave, pero decidan lo que ustedes quieran hacer y ya, ¿no? O sea, sean felices, sí, literal, sean felices, sus bebés van a estar lo van a estar también. claro. Entonces, si algo no les checa, háblenlo con su pediatra, o con cualquier profesional de la salud que las pueda orientar en esto, porque no están solas, porque si todos estamos en el mismo barco, muy diferentes contextos, lo que sea, pero eso es clave, ¿no? Que tú estés bien. Eso es lo que yo compartiría. Muchísimas gracias, amiga. Ay, gracias a ti. Muchas gracias por invitarme. No, fue todo un gusto. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar conmigo en un nuevo episodio. Y si esta información te hace clic y crees que es relevante para alguien que conoces o para ti, te invito a que lo compartas. Recuerda que a mí en TikTok me conoces como Mujer Inmarcesible. Te leo en todas mis redes sociales. Si tienes algún tema del que queramos hablar, si tienes alguna duda sobre este tema, pues adelante que yo te leo. Y bueno, si tú eres mamá o estás por ser mamá, recuerda que hay opciones, que no estás sola y que aquí somos una tribu y que este espacio lo queremos hacer para apoyarnos unas a otras. Bueno, pues yo te veo muy pronto en otro episodio, así que te mando un fuerte abrazo y un beso. Bye.